Continuando con los ejercicios, consideremos el problema 12.80 del libro de Sir Szymanski, edición 13, volumen 1. El ejercicio dice así: un bloque cúbico de madera de 0.100 metros por lado y con densidad de 550 kilogramos sobre metros cúbicos flota en un frasco de agua. Aceite con densidad de 750 kilogramos sobre metros cúbicos se vierte sobre el agua hasta que la superficie del aceite está 0.035 metros por debajo de la cara superior del bloque. Inciso A: ¿qué espesor tiene la capa de aceite? Y B: ¿qué presión manométrica hay en la cara inferior del bloque? Es importante que se den cuenta que la densidad de la madera, de esta madera, es menor que la del agua y por eso hay una parte que sale del agua. Se le echa aceite y el aceite queda encima del agua porque igual tiene una densidad menor a la del agua. Hagamos un esquema de esa situación. Este es el frasco. Imaginemos que este es el cubo. Este es el cubo. Inicialmente tiene agua aquí. Se le echa aceite. Digamos que el aceite es pintado así. Entonces esta parte es aceite. Este es aceite. Y esta parte es el agua. Y aún así hay una parte que sale. Hay una parte que sale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos claramente tres regiones asociadas con el cubo. Esta de acá es la parte que está en agua. Esta de aquí es la parte que está en aceite. Y esta parte nos dicen que es 0.035 metros. La parte que está en el aire del cubo después de haber echado el aceite. Cada lado del cubo sabemos que es 0.1 metro. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerzas. Y el diagrama es muy sencillo. Está el peso que va directamente hacia abajo y está la fuerza de empuje debido a los dos líquidos que va hacia arriba. Esta fuerza de empuje incluye una parte debido al agua y otra parte debido al aceite. Esto está equilibrado, sumamos fuerzas e igualamos a 0. Tomando como sentido positivo hacia arriba tenemos B menos el peso. Y esto es igual a 0. B es igual al peso. Ahora tenemos que la fuerza de empuje es la densidad del líquido por el volumen desalojado por la gravedad. Pero hay un volumen desalojado en la parte de agua y otro volumen desalojado en la parte de aceite. Recuerden que un cubo, cada uno de sus lados mide igual. Entonces, si esto es L, y esto es L, y esto es L, la sección, esta área sería L al cuadrado. Bien, entonces tenemos
la densidad del agua por el volumen desalojado en la parte del agua, que sería L al cuadrado por Y sub 1. Ese sería el volumen desalojado en la parte del agua por G, más la densidad del aceite por el volumen desalojado en la parte de aceite, que es L al cuadrado por Y sub 2 por G. Y esto es igual a la masa del cubo por la gravedad. Bien, el cubo es de madera y sabemos la densidad. Así que esa masa se puede expresar fácilmente utilizando, esta es la madera, usando la densidad de la madera, M entre el volumen que tiene la madera, ¿verdad? Así que la masa es igual a la densidad de la madera por el volumen, pero el volumen del cubo es L a la 3. Ahí está. Entonces reemplazamos densidad del agua, L cuadrado, Y1 por G, densidad del aceite, L cuadrado, Y sub 2 por G. La masa es la densidad de la madera por L a la 3 por G. Noten que podemos cancelar L cuadrado y quedaría una L acá. Además podemos cancelar G, aparece en cada uno de los términos sin ningún problema, y nos queda esta ecuación. La densidad del agua por Y1 más la densidad del aceite por Y sub 2 igual a la densidad de la madera por L. Aquí hay dos incógnitas claramente, Y sub 1 y Y sub 2. Pero recordemos que cada lado del cubo mide 0.1. Entonces, tomando este lado, sería Y sub 1 más Y sub 2 más punto 0.35. Esto es igual a 0.100. De acá despejamos para Y sub 1. Punto 100 menos punto 0.35 es punto 0.65 menos Y sub 2. Y esto lo reemplazamos en la ecuación de arriba, aquí en Y sub 1. Al reemplazar, obtenemos lo siguiente. La densidad del agua es 1000. Y sub 1 es punto 0.65 menos Y sub 2. Más la densidad del aceite, que es 750 por Y sub 2. Igual a la densidad de la madera, que es 550 por 0.1. Y de esa manera nos queda una sola ecuación con una sola incógnita, que es Y sub 2, la columna de aceite. El despeje es inmediato, es un despeje muy simple. Y sub 2 entonces es punto 0.40 metros. Como pueden observar, esta es la parte de aceite. Este es Y sub 2. Entonces esta columna verde es de punto 0.40 metros. Bien, otra pregunta que tenemos es la presión manométrica. Regresemos al ejercicio. ¿Qué presión manométrica hay en la cara inferior del bloque?
tenemos suficiente información. Esa presión manométrica sería la presión que hay acá, debido a la columna que hay encima de este punto. Claramente pueden ver que la columna de líquido que hay encima de la base del cubo, una parte debido al agua, que sería Y1, y otra parte es debido al aceite. Entonces la presión manométrica, recuerden, la presión manométrica es la presión debido a columna de líquido en un punto. La columna que hay encima de ese punto, y una parte se debe al agua y el otro al aceite. Entonces sería la densidad del agua por G por Y1. La densidad del aceite por G por Y2. Ya sabemos cuál es Y2, es 0.040. Nos hace falta Y1, pero de acá, de esta ecuación, si restamos, esto sería 0.025 metros. Y con eso tenemos toda la información necesaria. La densidad del agua es 1000, 9.8 por Y1, que es 0.025. La densidad del aceite es 750 por 9.8 por la columna, que es 0.040. Bien, entonces si operamos, eso da 539 pascales. Esa es la presión que hay aquí en la base, aquí en todos los puntos en la base del cubo.